Voy a hablar en esta sesión del futuro del planeta y quiero empezar con esta lámina, introducir este concepto del antropoceno. Mi colega Paul Crutzen, con el que compartí el premio Nobel en 1995, es el que sugirió esta idea. Y es que el Holoceno, pues estos últimos 10.000 años, es el periodo donde ha avanzado la civilización, tal como la conocemos. Pero hoy en día, las fuerzas más importantes que están cambiando la superficie de nuestro planeta ya no son fuerzas naturales, son fuerzas de origen de actividades de la sociedad. De ahí que hablemos del antropoceno. Y muchas cosas están pasando, pero yo me voy a enfocar en uno de los temas quizá más importantes en conexión con estos cambios que está sufriendo nuestro planeta, y es esta idea del cambio climático. Y sabiendo que tenemos aquí tiempo limitado, lo que decidí es pues, resumir lo que voy a tratar de explicarles en una lámina y después hacerlo con más cuidado. Y estoy repitiendo lo que dije, tuve la oportunidad de dar el discurso de inauguración en esta conferencia de las partes, este evento de las Naciones Unidas que tiene pues, como meta llegar a un acuerdo internacional para enfrentar este problema del cambio climático. Eso todavía no se logra, por razones que quizá pues, me dará tiempo de explicar en parte. Pero lo voy a resumir aquí, pues. Lo importante es reconocer que el cambio climático está causado principalmente por las actividades humanas. Hay una evidencia científica ya contundente y aclaro lo siguiente, la base científica, las bases, la ciencia básica que explica esto está muy clara, de eso realmente no cabe duda. Además, tenemos una solución, hay una solución para enfrentar el problema, claro, hay que hacer cambios muy importantes y el costo de no tomar estas acciones necesarias es claramente mayor que el costo a la economía de todo el planeta de tomar las acciones que se necesitan para pues, evitar estas consecuencias preocupantes del cambio climático. Sabemos, por supuesto, la comunidad científica pues, conoce muy bien la situación de que hay incertidumbres. El sistema climático del planeta es complejo, entonces no tenemos la certeza de las predicciones que estamos haciendo, pero la conclusión es muy clara. El riesgo de no actuar es muy significativo. No cabe duda que correríamos un riesgo enorme si simplemente ignoramos el problema. Esa es la conclusión importante y además lo que no veo ya claramente en esta lámina, pero es que yo hice un reto para pues, aquellas personas que tienen objeciones a esta conclusión de la comunidad científica, a que presentaran pues, ideas coherentes, convenciéndonos de que no existe tal riesgo. No estamos hablando de encontrar algunas fallas en el sistema científico, eso lo sabemos con mucha claridad, pero de que está muy claro que hay un riesgo importante, eso es lo que no cabe duda. Bien, pues voy a tratar de explicar un poco más esta situación. Voy a hablar de una evaluación que se hizo recientemente, en este caso en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Pues porque es un país muy importante para llegar a este acuerdo internacional y de momento es el cuello de botella. No está, la política interna en Estados Unidos no permite pues, el llegar a un acuerdo internacional porque el Partido Republicano pues, ha tomado como mantra el dudar de la ciencia del cambio climático. Pero ¿a qué le llamamos la evidencia científica? Pues es que el consenso de la mayoría de los científicos, desgraciadamente veo que están perdiendo la mitad de mis láminas, pero lo voy a repetir. El 3%, que no se ve aquí en esta lámina, pero si contamos de 100, 3 científicos en principio son los que tienen objeción pues, a que este riesgo sea significativo, pero 97 forman el consenso. ¿Por qué? Porque hay un consenso de evidencia. Tengo que aclarar que estos 3 de los 100 en promedio de esta encuesta que se hizo con varios miles de científicos, estamos hablando nada más de expertos en la materia, de científicos que han contribuido de alguna manera al debate, que tienen las credenciales y además han seguido las reglas del juego que se hace normalmente en la ciencia, que es pues, la base del sistema científico, ¿no? Y es que hay que hacer publicaciones, hay que tener debates, hay que explicar con racionalidad
¿por qué hay objeciones? Publicarlas y documentarlas. Así pues, hay muchos científicos que simplemente tienen la opinión de que el cambio climático pues, no es algo serio, pero porque no lo han estudiado bien o porque simplemente pues, no le han dedicado el tiempo necesario. Pero hay algunos otros que sí se dedican a eso, pero no están representados por estos tres, porque de nuevo no siguen esas reglas de la comunidad científica de publicar los resultados, de discutirlos y de contestar a las objeciones. Así es que no es el 3% de los científicos, pero sí que el cambio climático está ocasionado por actividades humanas y es un riesgo importante, es el 97%. Pero ahora el problema, y de nuevo aquí vamos no se ve claramente la diferencia, pero resulta que los medios no han cubierto con claridad esta situación del consenso pues, de la gran mayoría de los científicos. ¿Por qué? Porque los medios pues, normalmente han seguido esta idea de que hay que presentar los dos lados de una controversia. Y de tal manera que, pues, como dice la lámina, el 28% sí, las ideas que se han presentado, en este caso en una evaluación de lo que ha salido en la televisión en Estados Unidos recientemente. El 28% está de acuerdo, pero el 72% de estos programas de televisión pues da la impresión de que no hay consenso científico y de que todo está en duda o algo así. ¿Por qué? Pues por esta idea de presentar los dos lados de una controversia, pero bueno, para simplificar y hacerlo breve, yo pongo el ejemplo de que pues hay también dos lados para explicar el movimiento de los planetas, que es la astronomía y la astrología. Sin embargo, los medios no le dan igual peso a la astrología, porque, vamos, ya está muy bien establecido. Pues es la misma situación con cambio climático. Ya no estamos en la época de la astrología, por el consenso pues, tan claro de la comunidad científica, pero desgraciadamente esto ha implicado que la percepción pública sigue lo que han hecho los medios. O sea que, aunque hay un 26% de la población en Estados Unidos que piensa que el cambio climático sí está ocurriendo a causa de las actividades humanas, pues un 74% pues está influenciado por lo que dicen los medios. Y esto es un problema importante. En Estados Unidos, de nuevo, resulta que pues lo que las encuestas dicen que es aproximadamente 10 a 15% de la población que realmente cuestiona este punto de que hay que preocuparse del cambio climático, es que no hay que hacer nada porque no es científico, nada más es un 10 o 15%, resulta que es el 50% en la legislatura. O sea, es el problema político interno porque es lo que el Partido Republicano en Estados Unidos ha tomado pues como regla. Y por eso, de momento, no es posible llegar a un acuerdo internacional porque sí se requiere la participación de Estados Unidos, que cumulativamente es el país que más emisiones ha emitido. Esperemos que esto cambie, que la racionalidad pues domine y que la evidencia científica pues logre lo que sea necesario. Pero voy a explicar ahora con un poco más detalle esta situación de por qué la ciencia básica está bien establecida. Sabemos que en el espacio cualquier objeto, en un momento dado como nuestro planeta, desde hace millones de años, la cantidad de energía que la recibe del Sol, sobre todo en forma de luz visible, es igual a la cantidad de energía que pierde. Y esto se estableció con mucha claridad desde principios del siglo pasado. Y la ley más importante que describe esto con detalle es lo que llamamos la ley de distribución de Planck, que da la casualidad que es la misma ley que estableció la mecánica cuántica, que es fundamental para la ciencia moderna. Todo lo que sabemos, por ejemplo, de física del estado sólido, los mismos televisores, teléfonos celulares, etcétera, pues todo eso depende de esa física, de la mecánica cuántica. Lo mismo la química moderna, toda está basada en la mecánica cuántica. Este tipo de física no está en duda, no es cuestionable y es la base pues de nuestro entendimiento del clima. Menciono aquí a otros científicos importantes, Einstein, que también por el efecto fotoeléctrico, y la base de esto es que la energía viene en paquetes, cuántos se llama, no es continua, y lo mismo la luz, la radiación, pues viene en paquetes que llamamos fotones.
no es continua. Y esos fotones, pues su energía depende de la longitud de onda. No voy a discutir más de la ciencia, pero sí establecer con claridad que esta base científica es lo que nos explica cómo funciona el clima de nuestro planeta. Y aquí lo vemos de esta manera. Esta energía que viene del Sol, aproximadamente la tercera parte se refleja al espacio por las nubes y por la nieve, pero las 2/3 partes penetran a la superficie de nuestro planeta porque la atmósfera es transparente a la luz visible. Bien, pues el planeta pierde esa misma cantidad de energía, pues el equilibrio dinámico del que hablaba desde hace millones de años, pero la pierde en forma de energía infrarroja. Si aplicamos simplemente la ecuación de Planck, podemos calcular con precisión cuál debería de ser la temperatura de la superficie del planeta, porque podemos medir la distribución de energía que nos llega del Sol. El resultado es que la temperatura debería ser menos 18 grados Celsius. Por fortuna ese no es el caso, porque pues no estaríamos aquí, estarían congelados los océanos. Lo que pasa es que esa temperatura no es que esté mal la ecuación de Planck, lo que está mal es que no es la temperatura de la superficie del planeta, sino es a cierta altura en la atmósfera. ¿Por qué? Porque la atmósfera tiene cierta cantidad de gases traza, que llamamos gases de efecto invernadero, que tiene como consecuencia funcionar como una manta que calienta al planeta. En esta figura lo que está mal representado es la dimensión de la atmósfera. Realmente es como la cáscara de una manzana. A los 10 o 15 kilómetros está concentrada la mayor parte de la masa de la atmósfera, pero juega ese papel importantísimo, pues, de calentar a la superficie, y esto tampoco se cuestiona. Esto es lo que llamamos el efecto invernadero natural, que tiene como consecuencia que la temperatura promedio de la superficie del planeta no sea menos 18, sino más 15 grados Celsius, y por eso, pues, la vida ha evolucionado como la conocemos. Esto, de nuevo, es el libro de texto, no se cuestiona. Pero, en fin, vamos a ver ahora esta cuestión muy interesante de que los dos gases más importantes que absorben en el infrarrojo y calientan la superficie son el vapor de agua, que absorbe aproximadamente las 3/4 partes de esa energía, y el dióxido de carbono. Hay otros gases, pero el dióxido de carbono es el más importante. Podría uno pensar, pues, que el vapor de agua, absorbiendo las 3/4 partes de esa energía, es lo que realmente determina el clima. Pero no, porque lo que sucede es que el vapor de agua permanece poco tiempo en la atmósfera, porque viene de la evaporación, pues, de los océanos, se condensa en las nubes, etc. Entonces, la cantidad que hay en la atmósfera depende mucho de la temperatura. Y aquí vemos el resultado de un experimento, lo que ya se sabía en libros de texto, pero un experimento con un modelo muy detallado de lo que le pasaría al planeta si elimináramos el dióxido de carbono. En cuestión de décadas, se condensaría el vapor de agua, esas 3/4 partes de ese fenómeno de absorción desaparecerían, y el planeta tendría una temperatura promedio en su superficie, pues no solo de menos 18, sino de menos 20 y tantos grados, porque tanta nieve y tanto hielo reflejarían una mayor porción de la energía que viene del Sol. Así pues, esto y muchas otras consideraciones nos indican que es el dióxido de carbono lo que es el termostato del planeta, lo que los gases no condensables invernadero, el más importante, el dióxido de carbono, eso es lo que determina, pues, el clima. Bien, pues ahora les enseño nada más esta observación, que es de mi colega Charles Keeling, del Instituto de Oceanografía de Scripps. Él falleció hace varios años, pero hizo esta medición muy importante, que muy conocida, de cómo varía el dióxido de carbono en nuestra atmósfera. El dióxido de carbono, pues, es un gas que representa que el planeta está vivo. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y en ese proceso el oxígeno oxida, pues, por ejemplo, carbohidratos, alimentos, y eso nos da energía para movernos, para comer, etc. Y todos los seres vivos prácticamente tienen el mismo proceso, convertir oxígeno en dióxido de carbono. Pero ya se nos habría acabado el oxígeno si eso fuera lo único que pasara en nuestro planeta. Lo que sucede es que hay un proceso muy importante que mantiene el equilibrio, y ese proceso es la fotosíntesis. Las plantas verdes convierten el dióxido de carbono en oxígeno, pero para eso necesitan energía, y lo hacen con energía que viene del sol, con luz solar, ¿no? Y ese equilibrio está muy bien establecido, y por eso la medición del dióxido de carbono nos enseña estas oscilaciones, porque en verano
hay más fotosíntesis y en invierno menos, y por eso varía la cantidad promedio que hay de dióxido de carbono en la atmósfera. Las oscilaciones más intensas las vemos en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur también hay, pero menos intensas, desfasadas 6 meses, porque cuando es verano aquí es invierno en el hemisferio sur. ¿Y por qué la diferencia? Pues porque la mayor parte de la masa continental de nuestro planeta está en el hemisferio norte, por eso hay más fotosíntesis en el hemisferio norte. Bien, hasta aquí todo es lo que sucede de manera natural, pero lo que vemos con claridad es que el dióxido de carbono está aumentando. Y lo que también no cabe duda es que está aumentando como consecuencia de actividades humanas, la quema de combustibles fósiles. Muchos indicadores, isótopos, etcétera, lo demuestran. Así pues, a lo que voy ahora es a lo siguiente. Voy a tratar de resumir de dónde viene este consenso de la comunidad científica de que somos nosotros los que estamos causando pues este cambio climático. Y lo voy a hacer resumiendo el resultado principal de este panel intergubernamental de cambio climático, que fue el que compartió el Premio Nobel de la Paz con Al Gore en el 2007. Es un grupo voluntario de científicos que evalúan la literatura científica, no hacen investigación. Y en resumen es lo siguiente, esto ya se sabía desde hace tiempo, que la composición química del planeta ha cambiado de manera pues muy clara, pero muy brusca, a partir de la revolución industrial. El dióxido de carbono ha aumentado aproximadamente en 30% su composición, pero repentinamente, o sea, había estado en ese equilibrio pues por muchos miles de años. También el metano, que es otro gas afectado por actividades humanas, el ganado y los raizales son parte del origen de ese otro gas que también afecta al clima. Pues bien, también hay mediciones de temperatura promedio, pero no hace 1000 años, no se medía directamente, pero se puede inferir por estudio del espesor de anillos de árboles y corales, etc. Pero la conclusión muy clara de distintos grupos de investigación es que, sobre todo a partir de mediados del siglo pasado, la temperatura ha aumentado. Parece que no es mucho, pero es 0.7, 0.8 grados Celsius. Bien, pues el consenso de este panel intergubernamental es que este cambio de temperatura es precisamente consecuencia del cambio en la composición química. Pero dada la complejidad del sistema, pues no están, yo soy parte de ese grupo, por cierto, así es que por eso puedo decir, no estamos totalmente seguros, hay algo de incertidumbre, pero podemos hablar de probabilidades, de ahí riesgo. El consenso de este grupo, pues, de científicos de todo el mundo, de todo el planeta, es que la probabilidad de que esto sea cierto es 90%, pero hasta ahí llega la ciencia. Hacer o no hacer algo depende ya no de un juicio científico, sino de lo que decida la sociedad con respecto a lo que pueda pasar. Incertidumbres, ya no me da tiempo de explicarlas, pero por ejemplo el rol de las nubes es complicado y pues por eso no tenemos la certeza absoluta. Una discusión normal es, bueno, sabemos que el clima ha cambiado en épocas geológicas anteriores. ¿Y por qué no este cambio es natural? No, porque sí se sabe por qué ha cambiado. Se sabe el origen de las épocas glaciales, interglaciales, tiene que ver con los cambios en los parámetros de la órbita terrestre. O sea, se reconoce que no es, el dióxido de carbono es muy importante, pero no es el único factor que afecta el clima. Hay otros, pero indudablemente el análisis de estas épocas geológicas indica que el dióxido de carbono es importantísimo. Y ahora pues lo hemos subido mucho. Ya no me da tiempo de entrar en este detalle, pero hay una época geológica muy espectacular, el llamado máximo térmico del Paleoceno, donde el planeta era muy distinto. Había cocodrilos en el Polo Norte, porque la temperatura subió pues quizás 6 o 7 grados, probablemente a consecuencia de que haya aumentado mucho la concentración de dióxido de carbono, posiblemente de metano. Y estamos haciendo lo mismo si continuamos nuestras actividades, pero lo estamos haciendo ahora en un siglo o en décadas. Y eso sucedió pues en el pasado como una cosa muy espectacular en cuestión de decenas de miles de años. Bien, ¿por qué nos preocupa ese pequeño cambio de temperatura? Pues nos preocupa porque hay posibles efectos que llamamos efectos extremos de clima, inundaciones, sequías, que son muy costosas y su frecuencia claramente está aumentando en todos los continentes. Lo mismo, incendios forestales, la frecuencia de estos eventos extremos, no cabe duda que está aumentando y la comunidad científica lo está estudiando con mucho detalle, pero sí el consenso empieza a ser muy claro de que estos cambios
o sea, se deben a este impacto de la actividad humana. No es que una inundación específica se pueda atribuir al cambio climático, pero el hecho de que sea más intensa es lo que está afectado pues, por estos cambios en la composición química del planeta. Bien, pues a lo que voy ahora, ya nada más en el poco tiempo que me queda, es que sí tenemos soluciones. La solución no es sencilla, pero la podemos hacer tomando muchas medidas simultáneamente, mejorando la eficiencia energética, usando energías renovables, inclusive energía nuclear, eólica, solar térmica. Esta puede ser una de las opciones, inclusive capturar dióxido de carbono, pero ya no me da tiempo de eso. Voy a terminar con esta lámina, que es, dadas las incertidumbres, estamos como en un juego de ruleta. Si no cambiamos, hay la posibilidad de que inclusive el planeta se caliente 6 o 7 grados, como hace 55 millones de años. Y eso podría tener consecuencias realmente catastróficas. No estamos seguros, pero hay una probabilidad significativa. Es un riesgo que ya no como científico, sino como individuo, pues mi opinión es que no habría que tomar. Y la ciencia nos dice qué pasaría, pero no qué debemos hacer. Y además, lo interesante es que sí podemos cambiar de ruleta. Y el costo, pues a mí me sorprendió, los estudios económicos que realmente lo determinan con mucha claridad, es que el costo es del orden del 1 o 2% del Producto Bruto de todo el planeta. Es un costo muy moderado. En cambio, el costo de los daños, las inundaciones, las sequías, ya en la actualidad es mayor. O sea, sin duda alguna sería mucho mayor. Resumiendo, pues, por razones económicas, pues la sociedad debería tomar esa decisión, pero también por razones éticas. Nuestra generación pues tiene la responsabilidad de proteger a generaciones futuras, y muchos de estos cambios, si no los protegemos, pueden ser prácticamente irreversibles en cuestión de miles de años. Desgraciadamente, pues los prospectos para un acuerdo internacional, como les decía, de momento no son muy favorables, pero yo tengo confianza, soy optimista que la ciencia, la racionalidad, el optimismo, el hecho de que hay soluciones, es lo que nos va a ayudar a prevenir ese riesgo, aunque no tengamos la certeza absoluta de que efectivamente estos cambios se deban a actividades humanas. Muchas gracias por su atención.